Bueno, pues gracias a todos por venir. Muchísimas gracias por la puntualidad también. Vamos bueno, Ana Lucía, ¿empiezo ya? Sí, ya, dijo que sí. ¿Ah, sí? Va. Pues la charla se trata sobre la exposición que está aquí atrás, que es parte del proyecto íntimo de la nueva fábrica, que de esta exposición en adelante se abre a convocatoria y da justo la casualidad que pues coincidimos con un proyecto muy íntimo para el proyecto íntimo de la nueva fábrica. Entonces la charla va a quedar grabada porque va a quedar en una videoteca para fototeca para que se quede para todos los alumnos. Solo les cuento que van a estar en video, pero vamos a también poner un montón de presentación y contarles la historia. La verdad es que no sé si vamos a iniciar, si voy a parar contando la historia o simplemente contando el misterio detrás de la historia. Eso tal vez es lo que me interesa dejar, pero pues soy un poquito metódica al registrar procesos y pensé que tal vez la mejor manera de poder compartirles este proyecto es enseñarles el proceso de cómo se fue aterrizando en este plano terrenal y qué tipo de cosas tuvieron que pasar para pues que por maniobras de un terceto esté expuesto ahí atrás, ¿verdad? Y voy a comenzar contándoles que este proyecto de por maniobras de un terceto hace 10 años, en el 2010, viajé a Uruguay específicamente para poder registrar o tratar de entender o investigar sobre el origen de mi familia, los conflictos y las rupturas que ya venían atrás de nosotros y que todos tenemos, porque al final es una historia muy personal y muy íntima, pero creo que es muy universal porque toda familia tiene conflictos, toda familia tiene rupturas, toda familia tiene fantasmas que regresan y que se van. Entonces fui a Montevideo, en el origen de mis papás, fui a investigar por qué se habían ido, qué había pasado, qué parte de mí existía en Montevideo, porque yo nací en Guatemala y siempre crecí con esa idea de que no somos de acá porque nos tuvimos que ir, ¿verdad? Nos tuvimos que ir de Montevideo, entonces crecí con esa nostalgia, crecí con ese acertijo, crecí con esa pregunta de pero si no soy de acá, pero tampoco soy de allá, pero sí soy de aquí, pero nunca he vivido allá, ¿verdad? Esas proyecciones o flotantes o fantasmas que nos instalan nuestros papás también, ¿verdad? Entonces fui y quería compartirles el primer boceto del libro, porque al final el proyecto es un libro, pero por el espacio lo pude manifestar en una exposición pues instalativa. ¿Ah? Ah, sí, perdón, aquí se ve un poco mejor. Y entonces fotografié de una manera muy documental, ¿verdad? Los recuerdos, estaba jugando con ellos, jugando con el porqué de Montevideo, el porqué de Guatemala, las conexiones, el sí soy de aquí, o sea, los fragmentos que recordaba y que no recordaba porque nunca lo viví, pero nunca me quedé contenta o simplemente tal vez no tenía el entusiasmo para pasar por la historia familiar, pero 6 años después, que fue en el 2016, tengo un muy buen amigo mío que se llama Alejandro Cartagena, que es un gran genio, un gran editor, y le enseñé mi archivo, le enseñé mis bocetos, le enseñé mis libros, le enseñé mis ejercicios de edición para ver si verdaderamente había algo que expresaba alguna idea, ¿verdad? Y pensé que era más sobre la madre lo que yo quería comunicar, pero que si él vio como editor, eso es ahí, ¿verdad? Así. Él vio más una figura de un padre, ¿verdad? Y entonces rescató en el análisis de mi archivo, que digamos es un poco bastante psicoanalítico, ¿verdad? El proceso, porque por medio de símbolos y recuerdos y repeticiones y patrones uno se da cuenta de lo que está buscando. Él observó la figura del padre y dije, bueno, pero yo pensé que era sobre mi madre, pero no, era sobre el padre. Entonces tuve que pasar primero por la figura paterna, puedo decir, y nació Piedra, Padre, Universo. Les cuento desde el inicio porque los dos libros están conectados y digamos que por maniobras de un terceto es la continuación de Piedra, Padre, Universo. Entonces están ciertas figuras que se repiten en ambos libros y ciertas otras conexiones que tratan de lo mismo, pero simplemente es una extensión hacia la profundidad de nuestros antepasados, ¿verdad?
Entonces me gustaría presentárselas también para que quienes no lo conozcan lo puedan observar, y después les voy a leer el textito del libro. Entonces digamos que, bueno, después está abierto a preguntas, pero es un libro bastante interpretativo, es libre de juego, entre imágenes, entre metáforas, entre poesías, y toda esta pues jugada con un archivo de 10 años. Entonces es interesante el proceso porque es lo que uno va registrando pues de una manera inconsciente o subconsciente de la vida y cómo uno va entendiendo la realidad desde el espectro de uno, y el poder integrarlo en un libro te ayuda un poco más a entender tu existencia, siento yo, o la cuestiona más, ¿verdad? O lo abre un poco más. Entonces les quisiera leer rapidito de qué trata. Pere Pare Universo viaja en su narrativa a través de un movimiento poligonal entre la figura de un padre, la infancia incrustada, el peso de los antepasados y el asombro hacia este universo, hacia su inmensidad. La sensación que nos emula la yuxtaposición en las imágenes, pues al final abre un ritmo de expansión y restricción que es el que yo quiero, ¿verdad? El que todo el tiempo se esté abriendo al asombro del universo, pero la restricción de los antepasados que nos acarrean o de dónde venimos sosteniéndonos, ¿verdad? Y al final son metáforas libres, muy interpretativas para cada espectador, pero digamos que en el 2016 pude contar la primera parte de un relato autobiográfico, ¿verdad? Porque eso es lo que es. Lo pude manifestar en una exposición también que me ayudó aún más para comprenderlo, y pues nada, 3 años después, en el 2019, en enero del año pasado, me da apendicitis, y en mi reposo, pues tuvo que pasar esto, ¿verdad? Empecé otra vez a poder comunicar esa historia que yo sentí que no estaba completa, ¿verdad? Esa historia que todavía me faltaba una partecita, todavía me faltaba una profundidad sobre ella, y entonces llamé al Ale y le dije, Ale, no, es que tenemos que hacer la segunda parte. Todavía hay información, todavía hay algo allá adentro que no hemos podido rescatar. Y les paso estas imágenes porque definitivamente sí hay una obsesión, digamos, hacia las historias familiares, hacia de dónde venimos, y tengo la suerte de haber encontrado en internet este libro de mis bisabuelos, no sé, la verdad es que qué grado de bisabuelos será, pero me intriga solo ver ese libro y decir el espíritu de un clan, ¿verdad? De dónde venimos como familias, o sea, cuál es ese clan, o cuál es ese espíritu de la familia de la que venimos. Y también tengo la suerte de tener una abuela poeta. En los 50 se escribió este poema que lo retomo como un mantra en la exposición.
Y pues esa búsqueda hacia eso, ¿verdad? Y al juntarnos entonces con Alejandro, volvimos a darle la vuelta, a ver cómo darle la continuación a ese ritmo de expansión y restricción el cual ya habíamos podido encontrar, y aparte con el espíritu laberíntico que tiene el libro, conecta a que nunca termina la historia, ¿verdad? Porque todas nuestras historias nunca terminan, así que donde empiezan, terminan, de donde terminan, empiezan. Y nada, mi hermana siempre me dice, pero ¿por qué estás siempre ahí sacando los fantasmas? ¿Verdad? Es interesante también que hay personas que sí les gusta tocar estos temas y que indagar de dónde venimos, y pues definitivamente a mí me apasiona mucho saber, o simplemente esta historia se canalizó a través de mí. Puede ser mi mamá hablando, puede ser mi abuela hablando, puede ser mi bisabuela que no conozco y tal vez está en esa portada, pero se manifestó, y a través de herramientas y obviamente el genio del Ale para poder integrar esta historia de una manera que le diera el honor también a la temática, pero que tampoco revelara en su totalidad ese misterio, ese drama, la trama de la cual todos nos construimos. Pudimos lograr integrar con pura imaginería y representaciones, ¿verdad? Porque definitivamente para hablar de alguien no necesitas el retrato de alguien, sino que puede ser la representación de ese alguien. Este fue el juego libre de edición que trabajamos, y pues me gusta enseñar los procesos, ¿verdad? Como de fotitas, de archivo, de negativo, de escaneo, al juego de las imágenes ya en este plano material, y jugar con el archivo y crearle un movimiento al archivo, porque si uno no le crea movimiento no pasa nada. Después pasarlo a un ejercicio, digamos, de cuaderno, en el cual empieza a digerirse un poco mejor la idea de lo que estás tratando de aterrizar, porque es un proceso de meses, ¿no? Y también el tiempo es el que integra todo este imaginario. Pero es lindo ver cómo también la historia va morfando hasta que encuentra su camino para poderlo comunicar, ¿no? Entonces, digamos que este fue un primer dummy. Luego hubieron ciertas negociaciones en el juego de edición. Me gustaría compartir esto. Me tocó pues al final negociar con el Ale, porque es editor artista, en cómo confrontarme ante mi padre desnuda, ¿no? Y la verdad es que todas las representaciones que eso pudiera dar, y las interrelaciones que uno tiene con las personas familiares, también eso me causó bastante, digamos, como persona, algo físico, ¿no? Porque sí, el podérselo presentar a mi madre, porque era la historia de mi madre, el que me aprobara que sí un día antes de imprimir el libro, porque si no, no lo iba a imprimir, el que negociara una parte del título con el editor, o sea, todo este proyecto quiso pasar y quiso revelarse de la manera que lo logró, y definitivamente es ponerme ante la ruptura de mi mamá con su hermano. Específicamente, pero también hay un terceto, que quiere decir que hay una tercera persona, y eso lo dejo libre, porque se crean muchos tercetos en todo el libro, y viene de un artículo el cual yo fui a encontrar hace 10 años cuando fui a Montevideo. Entonces todo se iba descifrando, todo lo iba yo entendiendo un poco mejor. Pero el ir a buscar los archivos en la casa de mi madre también fue una linda experiencia, el cambiar, el negociar, digo la palabra, entre Lale y yo, esa danza de cómo vamos a aterrizar esto, hasta la decisión de poder tomar esta figura, que esta figura está dentro del libro de la historia de un clan, porque sí existió un duelo de mi tatarabuelo Pose, y sí existió un duelo, y es un duelo que termina en tragedia, se le llama, y les voy a ahondar cuando estemos en la exposición. Entonces también cómo se va manifestando de un domi a un domi 2, a una maqueta, a una segunda maqueta, a una tercera maqueta, y cada vez se va destilando más el mensaje. Esta fue la primera vez donde ya vi el libro pues más ejecutado, y su comparación ya jugando con el pasado, ¿no? Con Piedra, Padre, Universo. No, espera. Uy. Desde el medio. Espérame pues. Ese no era, pero bueno, la cosa es de cómo dialogan entre las imágenes, entre los libros, también se entrelazan, y eso es definitivamente mi intención, poder ver la narrativa como
bueno, mi intención y la de Lale, ¿no? Porque ese fue al final el encuentro, el que tuvimos para poder materializar esta historia, porque esta historia si no hubiera podido ser de otro color, de otro tamaño el libro, hubiera podido haber sido una exposición, ¿verdad? Pero definitivamente sí quería ir dentro de lo mismo, pero más blanco, más puro, más hacia esa luz pura y con ese verdadero conflicto que existía detrás. Aquí hay un poco el juego de las imágenes que les cuento. Bueno, el proceso de impresión, que también es otro proceso, el pasar lo que son archivos, a escanearlo del tamaño real, toda la parte técnica que me gusta también contar, porque al final es el oficio de uno, ¿no? Y el pasar los colores a un libro, ya es hablar de otro lenguaje, para los que sean fotógrafos aquí, no se me entenderán. Pero empezaron a pasar cosas interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo cuando ya me di cuenta que stickers, porque en el libro hay mucho uso de capa, y una de las capas siempre son calcomanías, y entonces en las calcomanías de repente es cierto que los personajes sobresalían, y esos personajes eran yo, mi madre y mi abuela. Yo, mi madre y mi abuela, yo, mi madre y mi abuela, y entonces constantemente revisitaba esto durante el proceso para imprimir el libro, así como salieron muchísimas otras sorpresas, y este soy yo pues al lado de mi hermano, donde también es una representación como espejo con mi mamá y su hermano. Bueno, el filmar sherpas, es un trabajo bastante artesanal, una cantidad de libros las hicimos desde cero, también las tapas, y todo el proceso, digamos, de pegado de calcomanías, el cual es interesante también, ya cuando decidimos imprimir 200 libros de estos, ¿verdad? De 200 ediciones. Uy, mucha, perdón, pero ¿será que le estoy subiendo mucho o bajando? El aspecto artesanal definitivamente era importante, la verdad es que yo quería imprimir todo también, pero pues al final pues uno va buscando estrategias para poder ejecutarlo y lo imprimí aquí en Guatemala, con un equipazo de familia. Vuelve a suceder esto, yo ante mi madre, mi abuela, la calcomanía. Tenemos una anécdota con mi abuela, porque cuando nos tocaba poner la calcomanía de mi abuela, siempre nos confundíamos y había que volver a hacerlo, ¿verdad? Había que volver a imprimirlo. Entonces desde el pegado la abuela estuvo hablándonos en el proceso, porque en la exposición les voy a contar qué fue lo que sucedió con donde volvió a aparecer la figura de la abuela. Y bueno, contarles un poco cómo se produce un libro de artista, ¿verdad? De pocas ediciones, muy artesanal, en casa, en la impresora, en la imprenta, mucha gente involucrada, el que trata la imagen digital, el que trata, bueno, el editor, el artista, el diseñador, el productor, o sea, hay un gran equipo detrás. Y pues gracias a Dios, la verdad es que Lale ha estado siempre conectado con el mundo de los libros y ha viajado ya a buenas ferias como Offprint en París, ya va moviéndose en la escena, pero lo interesante fue cuando ya pasó el libro. Entonces quiero enseñarles el libro ahora también para los que no lo hayan visto, y después les leo el texto. Perdón.
Pues este fue el libro, finalmente que logramos con el Ale, y quiero leerles el mini texto. La verdad es que como lo he podido comprender por maniobras de un terceto, porque al final le quité una palabra, les voy a ser sincera, le quité la palabra negociada por mi madre. Es un ejercicio de dibujo y de memoria, un ejercicio de trazar constelaciones familiares como juegos libres que me convocan al tener intención de reconstruir la trama sobre mi madre, el ombligo como origen y la catástrofe que nos contiene. Este libro de espíritu laberíntico se teje en base a la espiralidad como recurso, un eje articulado como un conflicto certero y no resuelto, generando así cruces de sentidos y reconociendo contrariedades a través de un compendio de personajes. ¿Cuál es el terceto? ¿Pero qué maniobras? A veces pues somos ese terceto o existen esas maniobras de algo que no queremos ver, también de lo que no se nombra, de lo que no quiere verse, que es visto y que es espectáculo sin querer ser visto, porque sí que es cierto que es sobre un evento, una situación en específica que sucedió todo esto y por qué estamos aquí en Guatemala, y pues lo hablo mucho en el misterio de la historia. Pero todo esto a ritmo simbólico y un trígono infinito que queda en misterio, como una especie de espionaje, donde existen tensiones internas y externas, para también trazar una línea con piedra para universo. Si les puedo resumir en cuanto al libro, y entonces sucedió un domingo que vine aquí a la nueva fábrica, ¿verdad? Y estaba gestándose el libro, estaba yo gestando este libro, y definitivamente a través de ciertos, a veces cuando, siempre me encanta esta canción de Be careful what you wish for, cause you just might get. Esta de que no sueñes, ten cuidado lo que sueñas, ¿no? Porque siempre sucede. Entonces vine, yo creo que, no vine con Caro, vine con otra amiga, y le escribí a Mitch y le dije, Mitch, déjame enseñarte mi trabajo, estoy trabajando en proyectos y me encantaría enseñártelo, y justamente el 28 de septiembre, la exposición fue el 30 de noviembre, me escribe diciendo que quería abrir el proyecto íntimo con este proyecto, ¿verdad? Entonces, porque pues también da la casualidad que sí es un proyecto bastante íntimo y que sí viene de la entraña, y así coincidió entonces con darme, quiero enseñarles con darme este espacio. Entonces 4 paredes son infinitas, ¿verdad? Uno diría, Lara, si el Mitch me decía, un espacito ahí que tiene la nueva fábrica, muy humilde, pero es una explosión del infinito de posibilidades, cómo poder representar el libro en 4 paredes, ¿no? Y de ese tamaño, de una manera que no sea exhaustiva y que todavía mantenga ese misterio. Y les enseño hasta, por ejemplo, la propuesta que le envié, ya poder como desglosar ciertas escenas del libro que me eran importantes resaltar o redundar o potencializar para que se comprenda toda la narrativa. Pues al final enseñarles el proceso, ¿verdad? Estos empezaron a hacer los bocetos, cómo interpretar también ciertas conexiones que había podido lograr el Ale con mi archivo, con el contenido que queríamos comunicar. Y pues otra vez a través de, digamos, esta vez a través de la instalación, ¿verdad? Y otras exploraciones que siempre son un reto. Así que contarles un poco la propuesta. Eso ya se los enseñé. Y entonces del espacio en blanco, pues pude aterrizar esta escena de crimen, diría mi hermana, porque sí que tenía un aspecto un poco de crimen, ¿no? El animal muerto, algo está sucediendo en la escena de atrás. Esa escena sí es retomada del libro también de la historia de un clan, y la propia iluminación, ¿verdad? Que sí que es un poco más misteriosa para poder contar que algo está sucediendo, pero no entendemos mucho qué es. Les quiero contar que fue no pude parar de pensar del 28 de septiembre al 30 de noviembre, no pude contestar correos, no pude hacer nada más que pensar en esto, ¿verdad? Porque definitivamente era un sueño poder exponer aquí en este espacio y poder también canalizar una historia tan importante para mi propia familia, ¿verdad? Para mí, para mi persona, para mi familia, para mi hijo y para el que se quiera conectar con la historia, la verdad. Enseñándoles bocetos, exploraciones. Este fue el primer dummy, la primera maqueta que salió del libro.
como un objeto. Verdaderamente yo estaba muy enfocada en darle vueltas al objeto de la maqueta, de dónde salen las ideas, cómo se integran. Y esta es la escena la cual nos pudo servir como ancla con el Ale para poder cerrar el libro con su portada, para también ser sugestiva, pero tampoco tan obvio, ¿verdad? De que sí existe un terceto y existe un conflicto, una trama, un duelo, el cual sí existió. Y retomar este recurso, digamos, en distintas instalaciones, desde pues, móviles bañados en oro, o calcomanías, viniles, como estas sombras también, ¿no? Flotantes, las cuales nos vienen atrás de uno. Y esta fue la escena que retomé del libro también, como un duelo que termina en tragedia, y en esa tragedia, si vemos la instalación después, más adelante les voy a enseñar, está mi madre, yo estoy ante mi madre al abrir esa puerta, ¿verdad? Esa imagen también la estuve cargando por muchos años, y el Ale, la verdad es que le hizo mucho eco también al poder resumir la disección de uno mismo cuando uno está indagando sobre los antepasados, ¿no? Y al abrirse el estómago y entender de dónde viene, aparte que si quería hablar de mi madre, pues el vientre, el ombligo, la entraña, de donde viene la vida, ¿no? Y esta es una escena, también estas escenas son las que inspiraron para Frankenstein también, o sea, definitivamente tiene otra connotación y otro contexto, pero yo me la apropié para poder aterrizar que me estaba hasta diseccionando a mi abuela, ¿no? Que en este caso es este poema, que se los quiero recitar. Soy orgullosa, él lo escribió en los 50s. Soy orgullosa y audaz y altiva, soy una lámpara que arde votiva sin que otras luces le den vigor. Yo soy rebelde, soy hechicera, soy indomable, soy altanera, viviendo libre, vivo mejor. Ante todo el drama que sucedió con mi madre, con mi abuela y toda la trama familiar, me encanta este espíritu, ¿verdad?, de la rebeldía ante la cual pues todos tenemos un poco impregnados. Y otro de los ejes dentro de la exposición fue la casa de mi infancia, que tenía un letrero que siempre toda la vida se llamó Shasiwan. No sabemos verdaderamente por qué, pero ese letrero lo retomo para poder jugar esta imagen de la persona desconocida con un cuaderno, con un libro, con la historia, como que cegado con la historia, que se puede al final representar cegado hacia esa infancia, ¿no? Y pues empezó a salir la luz en el proceso, ¿verdad? Porque en poco tiempo también había que resolver bastante y enseñarles mis procesos de materiales, de escenas, de experimentos, de cómo las obras también se fueron transformando, ¿no? Porque también por recursos, por tiempos y las puras sorpresas tan hermosas dentro de un proceso creativo, que hay muchísima sorpresa, hay muchísima incertidumbre y también hay mucha espontaneidad e improvisación. Ahí es donde sucede, ¿verdad? Cuando uno está con los instrumentos de investigación por todas partes y de repente sucede que se conectan pues todos los recursos que estás danzando, ¿no? Hasta que esta pieza la terminé aquí 1 hora antes, o sea, sí fue bastante corrido, pero sí es de muchos trabajos manuales. Sí es cierto que se basa de la fotografía y de un libro fotográfico, pero reutilizo otro tipo de materiales, ¿verdad? Hasta este tipo de material que van a poder ver en la exposición para quienes no hayan llegado. Este se llama Arco de Fuego. Esta imagen que es muy representativa, como que meter las narices en las historias, ¿verdad?, de nuestros antepasados y retomarla un poco ya hacia un formato más expositivo y lograr entonces ir aterrizando por medio de materiales, experimentos y muchos errores y prueba y error. Les enseño mis procesos abiertos de espionaje, ¿verdad? De cómo poder plasmar una historia la cual tiene tantas miradas de cada persona de cada miembro de la historia. Y la verdad es que yo soy bastante metódica, les voy a decir, y normalmente yo soy un poco más planificada y vengo planificada con las piezas y todo el mapa, etcétera, pero esta vez por los tiempos y le dio después apendicitis a mi hijo. A mí me dio en enero, cuando empecé este proyecto, tengo que mencionar eso, y a mi bebé le dio apendicitis a los 3 años, 2 semanas antes de inaugurar, o sea, algo extraño ahí.
Y pues vine con los instrumentos a improvisar y sucedió lo que sucedió, ¿verdad? Ana Lucía me vio aquí parirla un poco, pero nada, a través de mucho análisis, de las metáforas que vienen del libro pasado, de lo que no se ha contado, de lo que todavía se tiene que contar, de qué manera se tiene que contar la historia, de qué manera se tiene que dibujar. Contarles también otra vez la historia de mi abuela, que tan complicado había sido la calcomanía, pero el día de la inauguración yo le había puesto un prisma, había hecho una instalación de mi abuela, es del libro con la página abierta y estaba el prisma encima de ella y termino de montar, me voy a cambiar de regreso y estaba, o sea, se cayó el prisma, ¿verdad? O sea, se cayó y se deshizo, ¿verdad? O sea, que no se pudo volver a poner. Entonces, así me decía Mitch, quizás solo te está hablando. Mira, Marlon, ahí estás tú, mira. Pues es muy importante en estos procesos rebotarlo, ¿verdad? Gracias a rebotarlo con todo tipo de, al final con grandes maestros como Marlon, gracias a Dios que es mi amigo, lo tengo que poner, logramos al final también afinar, refinar ciertas expresiones, ciertos gestos. Este fue el montaje y contarles que, por ejemplo, esta pieza, el lado rosado de la derecha fue completamente una sorpresa, ¿verdad? Son como regalitos que traen las obras cuando uno ya las está instalando y por ejemplo, que esta pieza de espionaje haya quedado justo en la puerta, ¿verdad? También vuelve a cerrar toda la historia, así como esta obra fue totalmente improvisada para contarles de que tenía los materiales, pero los pude unificar 5 minutos antes de abrir la exposición y pudo completar la historia completa, porque así como venía la disección de esta figura, lo unifiqué con el poema y ahí fue donde entendí de que lo que estaba diseccionando era mi abuela, ¿verdad? Y sorpresa, ¿verdad? Y el backstage. Definitivamente el backstage, un ratito, bueno, hasta un amigo que con la misma música definitivamente me inundé en la historia, en la trama, por eso les puse la canción, la música, porque definitivamente iba con ese tono, la atmósfera de la exposición. Y aquí les presento la exposición un poco más formal, ¿verdad? Formalizada, desde que esta exposición nace de un libro, de un proyecto íntimo y de que esta persona está tapándose con su infancia, ¿no? Y la conexión entre el libro de arriba con el libro de abajo. Esta pieza que se llama Salto al Infinito Ancestral. Y en el sentido de que puede ser también metafórica en muchos sentidos, desde el salto al infinito en el cual venimos todos y también la metáfora de los fantasmas, de las sombras que vienen atrás, ¿no? Y que está flotante, o sea, era importante que generara ese tipo de sombras. Gracias por los puntos técnicos, Marlon, y Juanjo también, definitivamente en todo el proceso. Esta obra la titulé Acto Fallido 1. No sé si saben qué es un acto fallido, pero no sé si les ha sucedido que uno piensa algo, pero al final ya no lo hace, pero igual sucede. ¿Se recuerdan que mi madre me pidió que le quitara un título, una palabra al título? Cuando mandé toda la información a la prensa, no sé qué sucedió, pero le mandé a toda la prensa el título que no tenía que ir. Entonces, eso me enteré después que se llama El Acto Fallido, ¿no? Que tal vez sí tenía que ser publicada ese título verdadero y que la historia quiere salir, ¿verdad? Entonces, lo que no quiere verse y que es espectáculo sin querer ser visto, porque sí es cierto que también por espectáculo se fueron mis padres de su país, y ahí hay unas ciertas coordenadas, ¿verdad? Que les puedo ir contando, pero para qué contarles detalles, sino que cada quien se arme su propia historia, ¿verdad? Su propio misterio. Este es Acto Fallido 2, este es Acto Fallido 1 y Acto Fallido 2, Ventilación Ventosa, donde es una representación más abstracta, ¿no? De lo que es un terceto y todo lo que la luz que genera la oscuridad. Mantra en disección, espiralidad,
y pues esta es la pieza que les conté, que fue una gran sorpresa para mí entender que lo que tenía que diseccionar del cuerpo era mi abuela, y como un mantra, ¿no? Bifurcación de luz evocada en piedra es otra representación de esta ilustración de la vaca diseccionada, pero ya transformada hacia la materia, y que también se vuelve a transformar en prisma, y la luz que genera ese prisma, ¿verdad?, a través de existencia perforada desde historias flotantes. Esta es una pura representación del cierre del libro, no sé si se recuerdan, pero es de las últimas páginas donde yo me estoy poniendo ante la ruptura de mi madre y mi padre, pero con todos estos fantasmas detrás, y arriba hay un espectáculo, y también está tapando unas vacas, que fue por culpa de unas vacas que nos fuimos. Todas estas historias que la verdad es que se las estoy contando a ustedes, ¿verdad?, pero no está implícito en el trabajo, ya cuando ves la exposición. Espionaje ombligo, aquel que es laberíntico, es este objeto, el cual es un objeto antiguo para ver 3D, donde uno ponía dos negativos muy, muy parecidos por milímetros y los ponías al lado, y entonces mirabas una imagen 3D, y entonces puse una imagen de mi madre y una imagen, pues el retrato del libro, para poder ver ese 3D entre ambas, y que venía de esa puerta, de esa trama que estaba sucediendo. El arco de fuego es otra pieza que pude materializar, y digamos que eso es un poco toda la historia.